Dios les bendiga grandemente. Qué bendición estar reunidos juntos de nuevo. ¿Quién está listo, dispuesto para recibir una palabra de Dios? Amén. Gloria al Señor. La voz de Dios. Venimos a oír la voz de Dios. Yo me pongo a pensar de lo que les ha de haber costado a muchas figuras, a muchos hombres, a muchas mujeres que aparecen en la Biblia. Y yo me pongo a pensar lo que les ha de haber costado hacer la voluntad de Dios. O sea, hacer lo recto, lo correcto ante los ojos de Dios. Les ha de haber costado mucho. Entonces, pero siempre vale la pena, siempre va a valer la pena hacer la voluntad de Dios, que la nuestra, que la de los padres inclusive, que la de los parientes, que la de las autoridades inclusive. Siempre va a ser mejor obedecer a Dios. Siempre va a ser mejor hacer la voluntad de Dios. Siempre nos va a convenir más hacer la voluntad de Dios, ¿no? Empezamos con un libro que está con una historia que está ahí en el libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 18:1. Vean esta historia, qué tremenda, qué tremendo lo que se hizo por hacer lo correcto, por hacer la voluntad de Dios. Aquí vemos a un joven, Ezequías, su nombre, que a sus 25 años apenas él empieza a reinar. Pero vean cómo entró, cómo empezó. Leemos, ¿ya lo tienes? Segunda de Reyes 18:1. Dice, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Y vean lo que dice aquí en el 3. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Siempre que leemos los libros de los reyes, y cuando se empieza a hablar de un rey, siempre empieza con eso. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Unos, y otro dice, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. O sea, hizo la voluntad de Dios. Y otro no hizo lo que Dios manda, no hizo la voluntad de Dios. Unos hicieron, otros no hicieron. Pero en este caso, Ezequías dice en el 18:3, dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y vean de qué manera lo hizo. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Y la llamó
Nehushtan. Entonces, entró con todo, entró quitando, deshaciendo todo lo que no le agradaba a Dios. Entró haciendo la voluntad de Dios. Porque tú y yo sabemos que la voluntad de Dios es que no tengamos dioses ajenos, sino todo lo contrario, verlo a Él como nuestro único Dios. Entonces Él entró con todo, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová y quitando lugares altos, quitando todo lo que le robara a nuestro Padre Celestial, le robara la atención. Todo lo que fuera adulterio, todo lo que fuera dirigido, todo lo que diera honra a otros dioses. Este rey Ezequías quitó, quebró imágenes, y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Por qué? Porque hasta entonces le quemaban incienso, la veían como si fuera un dios, la veían como si fuera algo a la que había que arrodillarse, le quemaban incienso y eso pues no lo hacían con el Dios vivo, con nuestro Creador. Entonces eso estaba robando a la atención, estaba quitándole la honra y la gloria a nuestro Señor. Entonces Ezequías entró con todo, vamos a quitar todo, derribar todo lo que estorba. Dice en el 5, dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, en nadie más. En el Señor puso su esperanza, ni después ni antes de Él hubo otro como Él entre todos los reyes de Judá. Gloria a Dios, porque siguió a Jehová y no se apartó de Él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y noten lo que dice en el 7, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Entonces, cuando haces la voluntad de Dios, Dios está contigo. Y a donde vayas, Dios va contigo. Y donde estés, Dios está contigo. Entonces, es por eso la importancia de hacer la voluntad de Dios, de estar haciendo la voluntad de Dios. Porque cuando estás haciendo la voluntad de Dios, estás seguro. Estás en un lugar seguro. Aunque no esté yéndote muy bien, tú creas que no te está yendo bien, que algo te falta y todo, tú sigue haciendo la voluntad de Dios y Dios te va a dar lo que realmente necesitas. Porque a veces somos necios y que esperamos y queremos que se hagan las cosas a nuestra manera, a nuestra voluntad. Queremos que se hagan las cosas conforme a nuestra voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. Entonces necesitamos descansar haciendo la voluntad de Dios. Esperar en el Señor. Miren lo que dice también aquí en el libro de Josué. Hoy vamos a leer también del Viejo Testamento. Josué 24:14. Aquí está Josué ante mucha gente, él desesperado, porque ya les había dicho a todas esas gentes qué es lo que se tenía que hacer, qué es lo que Dios quería. Pero muchos no lo entendían y no lo
valoraban. Entonces él llega a la determinación a decir, bueno, ustedes saben lo que hacen. Ahí ustedes se la echan. Yo ya les dije lo que tenía que haber dicho, entonces ya depende de ustedes. Pero ustedes decidan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Mm? Entonces vean cómo dice, mire, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Les estaba diciendo Josué al pueblo. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales servid vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Déjense de andar sirviendo a otros dioses, sirvan a Jehová. Déjense de andar adorando, de andar quemando inciensos a otras cosas que no son, que no es la voluntad de Dios, que no son a las que se les debe de honrar. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy. Si no quieren seguir a Jehová, si se les hace por demás, si no quieren, escogeos hoy a quién servís. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria a Dios. Yo ya les he dicho, yo ya les he hablado, ahí ustedes saben. Nomás les faltó decir, ya están muy grandecitos. Ya están grandecitos, ya saben lo que hace. Hay ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces vean lo que respondieron en el 16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la tierra de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Si Él es el que nos ha guardado, que Dios nos libre, ¿no?, de andar adorando, de andar siguiendo otros dioses, otras costumbres, otras ideas que nuestros padres tuvieron. Dios nos libre. Si Él es quien nos ha guardado, hemos visto grandes señales. Y luego sigue diciendo en el 18, y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces aquí vemos una decisión. Aquí vemos que ellos toman una decisión. Aquí Josué les da a escoger. Ustedes saben, si quieren seguir las costumbres, las religiones, adorar a otros dioses, servir a otros dioses, pues ustedes saben. Pero escojan ahora, decídanse ahora de una vez por todas. Decídanse de una vez por todas a quién van a servir. Entonces ellos entendieron y ellos recapacitaron. Entonces ellos entendieron, ellos reflexionaron y dijeron,
¿no? Si Él es quien nos ha librado, Él, Jehová, es quien nos sacó de la tierra de esclavitud. Y hoy, en este tiempo, tenemos que decir igual nosotros, si Él es quien nos ha sacado de la esclavitud del pecado, si nuestro Señor quien nos ha sacado de esa esclavitud, que hemos visto su mano poderosa, hemos visto la grandeza de sus obras, vemos sus obras a diario. Entonces, con más ganas le serviremos a nuestro Padre Celestial, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria al Señor. Hacer la voluntad es lo que te conviene. Hacer la voluntad de Dios, la voluntad es elegir algo sin la obligación. Hacer la voluntad, como dicen luego, por su propia voluntad. No es obligado, no es por obligación. Hacer la voluntad es porque Él quiso, Él eligió. Entonces así el Señor elige, Él tiene elecciones, Él tiene planes para su pueblo, Él tiene planes para ti, Él tiene planes para cada uno de sus hijos. Esa es la voluntad, esos planes es la voluntad de Dios. Entonces nosotros debemos de vivir haciendo la voluntad de Dios, antes que otra cosa. Vemos, por ejemplo, hombres como el hombre que construyó el arca. Vemos a un Noé que por hacer la voluntad de Dios tuvo que echarse encima a todo el pueblo. Todos lo llamaban loco, todos no valoraban, no entendían, se reían de él, pero él, con todo eso, él siguió haciendo la voluntad de Dios. Y vemos el resultado, cómo el Señor se glorificó, como la grandeza de Dios. Vemos a un Abraham, a punto de matar a su propio hijo, a su hijo único. Vemos cómo él, a pesar de sus sentimientos, de lo que él podía sentir, él hizo a un lado todo eso por tal de darle gusto al Señor, por tal de hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, nosotros nos dimos cuenta que no era que ese niño muriera. La voluntad de Dios no era esa, que él asesinara a su propio hijo. Pero él quería saber hasta dónde estaba su fe, hasta dónde llegaba su fe. Quizás estaba fortaleciendo, más que viendo, más que ver, él quería fortalecer la fe de Abraham. Entonces muchas veces cuando nosotros nos encontramos ante una encrucijada, ante una situación difícil, no es que Dios quiera vernos fracasar, no es que Dios quiera que ahí vamos a quedar, sino muchas veces es para que nosotros seamos más fuertes, porque el Señor nos está ejercitando, nos está fortaleciendo nuestra fe. Entonces tú aférrate. Nosotros nos debemos de aferrar a hacer la voluntad de Dios, cualquier cosa que tengamos enfrente, cualquier situación, cualquier prueba, cualquier cosa que veamos, no. Es mucho más fácil no hacer la voluntad de Dios. Es mucho más fácil desobedecer a Dios. Pero si así hubiera sido, no hubiera funcionado el arca, no hubiera pasado lo del arca. Si así no hubiera sido, Abraham, quién sabe qué hubiera sido de Abraham, qué hubiera pasado con su parentela, con
con la descendencia de Abraham. Pero ellos fueron hombres que prefirieron, eligieron hacer la voluntad de Dios. Entonces, hoy, en este día, también nosotros debemos de buscar siempre hacer la voluntad de Dios, porque eso es lo que nos conviene, porque Dios tiene pensamientos, tiene planes para ti, para tu descendencia. ¿Y qué tal si tú, en lugar de contribuir a esos planes, en lugar de tú hacer la voluntad de Dios, pues tú te rebelas y no lo haces? Entonces eso se va a tardar más, se va a ser diferente, tal vez las cosas. Por eso nosotros debemos de fluir haciendo la voluntad de Dios. Porque a lo mejor al hacer tú la voluntad de Dios, tu Padre Celestial está tratando con tu vecino, está tratando con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, con tu esposa. Pero tenemos que concentrarnos en hacer la voluntad de Dios. Es lo que tenemos que concentrarnos nosotros, de hacer la voluntad de Dios, y el Señor sigue los planes, Él sigue trabajando, Él sigue la obra. Por eso, como muchas veces lo hemos visto, ahora sí nos vamos al Nuevo Testamento, a un versículo que casi nunca se los digo, que está en Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice: no le sigas el rollo al mundo. Bueno, así lo entiendo yo. No dice así. Romanos 12:2. Empezamos desde el 1, si gustan. Es muy relacionado. Antes se ofrecían sacrificios, antes se quemaban incienso, se hacían cosas para agradar al Señor. Allá mucho antes. Pero aquí ahorita se nos dice, el apóstol Pablo nos dice, Dios nos dice a través del apóstol Pablo, ya no hay necesidad de que anden quemando inciensos, que anden haciendo sacrificios, de que sacrifiquen animales. Ahora sea mejor que ustedes sean el sacrificio. Ahora ustedes mejores sacrifícanse. Ahora que ustedes sean ese sacrificio, pero no un sacrificio muerto, sino un sacrificio vivo. Un sacrificio que ande, que camine todos los días en ese estado. Fíjense cómo nos los pide el Señor. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tu ser, sacrifícalo a Dios. Tu ser, tu vida, tus pensamientos, tus intenciones, sacrifícaselo a Dios, dáselo a Dios. Tu andar, tu levantarte, tu acostarte, todo tu ser que sea dedicado a Dios. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y sigue diciendo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se te tiene que ir transformando tu entendimiento. Tienes que ir aprendiendo para comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Tengo que ir a una fiesta donde donde no se guardan, donde no hay límites. Entonces tenemos que comprobar cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestro entendimiento se tiene que ir renovando. Puedo tomar alcohol, puedo fumar, puedo hacer esto, puedo hacer esto otro, porque todo el mundo lo hace, porque el siglo lo hace. Pero dice aquí, no te conformes, no te conforméis. En otras versiones dice, no te amoldes, no te hagas igual. Entonces, si se fijan, es no imitar al mundo, no imitar al mundo, las costumbres, las ideas del mundo, sino que nuestro entendimiento se vaya renovando para comprobar cuál es la voluntad de Dios en cada situación, en cada decisión, que no se haga como todo el mundo lo hace, sino que se haga como Dios manda, como Dios quiere que se haga. Dice, otra versión dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Entonces, pues debemos de cuidarnos de no hacer lo que hacen los demás, sino debemos de cuidar de hacer lo que Dios manda, de hacer la voluntad de Dios. Amén. A final de cuentas, los que van a quedar, los que habremos quedado, van a ser los que hagan la voluntad de Dios. Todo el mundo pasa, las cosas pasan, los deleites, eso lo que el mundo hace va a pasar. Pero ¿sabe quién van a quedar? Los que hacen la voluntad de Dios. Eso lo dice en Primera de Juan 2:16. Miren cómo dice. Primera de Juan, casi a lo último de la Biblia. Oye, verás qué suave, verás qué bonito carro trae el fulano aquel. Verás qué suave se la pasa. Se la lleva de pachanga en pachanga. Todo eso va a pasar. Todo eso va a pasar. Dice aquí, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice. Gloria a Dios. Todo va a pasar. Todo pasará, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, porque tiene esa promesa que es la vida eterna. Dice Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, esta es la vida eterna, haciendo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad del Padre, es como también tenemos vida eterna, o sea, como también permanecemos para siempre. Efesios 5:14 también nos habla de despertar, de darnos cuenta. Efesios 5:14. Cuando no estamos haciendo
la voluntad de Dios, estamos en camino de muerte. Prácticamente estamos entre los muertos. ¿Sabían? ¿Entendemos eso? Por eso dice aquí, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Que no pase desapercibido, no seas insensatos, sino sé sabio, entendiendo cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios manda. El estar aquí, ¿es la voluntad de Dios? Amén, claro que sí. Es la voluntad de Dios, entonces estamos en la voluntad de Dios. ¿Vas a ir a la iglesia? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Oye, vas a servir. ¿Vas a servir al necesitado? ¿Vas a servir al prójimo? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Oye, vas a ir allá a la fiesta aquella que dijeron, donde iba a haber sustancias, iba a haber alcohol, y donde va a haber mujeres y de todo eso. ¿Vas a ir? No. ¿Por qué? Porque eso no es la voluntad de Dios. Eso no es lo que Dios quiere para mí. Entonces debemos de vivir para hacer la voluntad de Dios. Sea cual sea el precio, tenemos que en cada decisión hacer la voluntad de Dios. Antes era fácil para nosotros decir mentiras, por ejemplo. Decir mentiras, pecar. Practicábamos el pecado, dice la palabra. Pero ahora ya en Cristo ya no decimos mentiras. Ya no practicamos el pecado. Aunque a veces una mentira podría alargar, podría facilitar, según nosotros, las cosas. Pero no, preferimos hacer la voluntad de Dios y decir la verdad. Porque al final de cuentas Dios nos va a honrar cuando obedecemos a Él y no al mundo, no seguimos al mundo. Entonces, siempre va a ser mejor hacer la voluntad del Señor. Dice, repito el 17, Efesios 5, 17, por tanto no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Gloria a Dios. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Nuestro Señor Jesucristo, Él siempre decía, porque Él decía lo que se tenía que hacer, pero muchos lo seguían y queriéndolo halagar y queriéndolo ahí engañar, murmuraban a sus espaldas, pero cuando estaban junto a Él, ahí querían halagarle y eso. Y les decía Él una palabra muy fuerte y nos dice a nosotros ahorita también. ¿Por qué me dices Señor, Señor,
y no hacen lo que yo les digo. No hacen lo que yo les mando. ¿De qué sirve? Lo más importante es hacer lo que yo les ordeno, lo que yo en mi palabra les digo. No trae caso de que me diga, Señor, para acá, Señor, te amo, Señor, te quiero mucho, si no lo obedecemos. Porque eso es engañarnos a nosotros mismos. Así como lo dice ahí en el Evangelio de Lucas 6:46. Vamos a leerlo y vamos a extendernos un poquito. Lucas 6:43 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Aquí está hablando nuestro Señor Jesús. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Porque una cosa es oír las palabras de Dios y otra cosa es hacer la voluntad de Dios. Una cosa es saber la voluntad de Dios y otra cosa es hacer la voluntad de Dios. Entonces por eso debemos de ser hacedores de la palabra de Dios y no oidores olvidadizos, como dice en el libro de Santiago. Así dice, pero sed hacedores de la palabra y no solo oidores. Así también nuestro Señor Jesús dice, no se trata de que me digan Señor, Señor, sino se trata de que hagan lo que yo les digo. Dice en el 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Es semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa. Pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Gloria a Dios. Cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, está fundamentado en lo firme. No hay nada que pueda moverte. No hay nada que pueda hacerte daño. Porque estás cimentado en la roca, dice aquí la palabra. Dice en el 49, mas el que oyó y no hizo, el que oyó sabe la voluntad de Dios, pero no la hace, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces fíjense aquí cómo el Señor Jesús nos aclara y nos da ejemplo. Si ustedes hacen mi voluntad, van a ser como una casa que está edificada con buenos cimientos, está en la roca. Aunque venga el río, aunque vengan problemas, aunque vengan situaciones difíciles, aunque venga lo que venga, no se moverán. Porque ustedes están edificados en la roca. Si van a aplaudir, vamos a aplaudirle al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pero si estás escuchando, pero no estás haciendo la voluntad de Dios, ten cuidado. Ten cuidado porque van a venir tempestades, van a venir cosas difíciles y aquella casa va a caer porque no está fundamentada. Entonces aquí el Señor nos muestra que el fundamento es hacer la voluntad de Dios. Lo que nos da firmeza, lo que nos da fortaleza es hacer la voluntad de Dios. ¿Eh? Y lo vemos a través de las vidas
de muchos hombres que aparecen aquí en la Biblia y mujeres, como les decía ahorita, cómo fueron fortalecidos y todo el hacer la voluntad de Dios fue para bendición. Siempre va a ser de bendición. Por eso debemos de vivir pidiéndole al Señor que nos enseñe a hacer su voluntad, que nos enseñe a hacer lo que a Él le agrada, así como lo hacía el rey David, así como lo hacía y nos los deja aquí en el Salmo 143:10. Vean cómo le decía y cómo tenemos nosotros también que pedirle al Señor en esta dirección. 143:10, Salmo 143:10. Esa actitud de humildad debemos de tener. Esa actitud humilde. Porque podemos creer estar haciendo la voluntad de Dios y estar en lo incorrecto, estar haciendo todo lo contrario. Así como lo hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, él creía estar haciendo la voluntad de Dios. Él era celoso de hacer la voluntad de Dios según él, pero estaba equivocado. Estaba haciendo lo contrario. Entonces, hasta que Dios le mostró, le enseñó, esta es la voluntad mía. Esta es, tú vas a ir y vas a llevar mi palabra a reyes, a gentiles, a muchos. Y hoy podemos leer aquí muchas de las cartas que el apóstol Pablo escribió, inspirados por Dios. ¿Ve? Entonces esa era la voluntad de Dios. Caminó mucho tiempo el apóstol Pablo creyendo que estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero hasta que tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, se dio cuenta de cuál realmente era hacer la voluntad de Dios. Y ahí cambió su vida. Ahí cambió totalmente. Dio un giro de 180 grados su vida. Entonces, no sé tú que me estás viendo, no sé tú que estás aquí, qué estás haciendo, cómo estás viviendo, pero hoy es tiempo de reflexionar, de pedirle con humildad al Señor, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer lo que tú mandas y no lo que mi corazón manda, no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras, Señor. Dice aquí el Salmo 143:10, dice, enséñame a hacer tu voluntad. Desde el 9 empieza diciendo, líbrame de mis enemigos, oh Jehová. En ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos. Y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Yo estoy para servirte. Yo estoy para hacer tu voluntad. Gloria a Dios. ¿No le han dicho en alguna ocasión a algunos de ustedes, cuando entras a algún lugar, aunque sea porque le pagan por decir eso, pero que le dicen, ¿en qué puedo servirle? ¿De qué manera le puedo servir? Es una oración de humildad. ¿De qué manera le puedo ayudar? ¿De qué manera le puedo servir? Entonces, esa es la oración que debe de permanecer en nosotros.
Padre Celestial, ¿de qué manera le puedo servir? ¿De qué manera le puedo ayudar? ¿De qué manera puedo hacer yo para agradarte, para hacer tu voluntad? Enséñame, por favor, muéstrate, manifiéstate. Enséñame a hacer tu voluntad. Pídele al Señor, pídele que te muestre para no andar así como anduvo mucho tiempo el apóstol Pablo, este Saulo de Tarso, creyendo hacer la voluntad de Dios y andaba haciendo todo lo contrario. A diario pidámosle al Señor. A diario pidámosle al Señor. Señor, hoy es 25 de mayo. ¿En qué te puedo servir? Mañana en la mañana temprano dile, Señor, hoy es 25 de mayo. ¿En qué te puedo servir? Quiero hacer tu voluntad. Enséñame. Aquí estoy listo. Termine diciendo aquí, porque yo soy tu siervo. Hay una afirmación donde dice él, aquí dice, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Porque yo estoy haciendo tu voluntad, porque yo quiero hacer tu voluntad. Y eso no lo vas a dejar desapercibido. Yo sé bien que tú vas a quitar mis adversarios, yo sé que tú bien yo sé bien que tú vas a destruir todo lo que me afecta, lo que me congoja. En el nombre de Jesús. La oveja siempre sigue al pastor. La oveja hace la voluntad del pastor. El pastor no forza a la oveja. La oveja sigue al pastor. Nosotros lo que tenemos que hacer es ponernos la camiseta bien puesta de ovejas. Entender que somos ovejas. Nosotros seguimos al pastor. No agarramos rumbos. No agarramos por acá, no agarramos por allá, sino que hacemos la voluntad del Padre. En una ocasión, ya estoy terminando, en una ocasión al Señor Jesús le dijeron, allá te buscan, allá está tu madre, ¿y quién más? Y tus hermanos. ¿Y qué dijo él? Mis hermanos y madres son todo aquel que hace la voluntad del Padre. Entonces, no dice exactamente con esas palabras, pero eso es lo que él les dice. El que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, ese es mi madre. Entonces es la importancia de vivir haciendo lo que Dios manda para estar seguro. Y saben, por último, ¿cuál es una de las voluntades del Padre? Eso lo vemos ahí, por último, en el Evangelio de Juan 17. Juan 17, 13. Aquí nuestro Señor Jesús, minutos antes de su arresto, Él hace una oración, Él le pide al Señor, al Padre, le dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengas mi gozo cumplido en sí mismo. Para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Sigue diciendo, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
Y luego dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Vean la petición de nuestro Señor Jesucristo. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Gloria a Dios. Entonces la voluntad de Él es que seamos santificados. Mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí es donde entramos tú y yo. Creemos en el Padre, creemos en el Señor, creemos en nuestro Señor Jesucristo por medio de la palabra de los apóstoles, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos unos. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aquí vemos otra voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que donde yo estoy, donde yo esté, también ellos estén, para que vean tu gloria. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Entonces, vemos que la voluntad de nuestro Señor Jesucristo es que estemos con Él, que vivamos, que estemos eternamente con Él. Juan, ahí en el mismo Evangelio de Juan, pero 6:37, Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Dice nuestro Señor Jesucristo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y aquí muestra cuál es la voluntad del que lo envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Gloria a Dios. Esta es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es de que no te pierdas, sino que resucites en el día postrero, dice aquí. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Gloria a Dios. Esa es la voluntad del Señor. Esa es la voluntad del Padre, que no nos pierdamos, sino que tengamos vida eterna. Amén. Entonces, gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a perseverar. Yo les invito a perseverar en servir al Señor, en hacer la voluntad del Padre. Amén. Porque eso es lo que nos va a llevar a la vida eterna. Eso es lo que el Señor valora. No con palabras, no solamente de palabras. Señor, Señor, te amo, Señor. No, sino con hechos.
Así como dice el Señor Jesús, ¿por qué dicen Señor, Señor si no hacen lo que yo les digo? Entonces, Él ve lo que hacemos, no lo que decimos. Él ve lo que realmente hacemos, nuestros frutos. Entonces vamos a dar frutos para el Señor. Amén. Haciendo la voluntad del Padre. Gloria a Dios. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para darle gracias a Dios? Te damos muchas gracias, Padre Santo. Te damos muchas gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque tú nos estás previniendo. Tú quieres que vivamos haciendo tu voluntad. Tú quieres que no nos pierdamos. Por eso a esta hora, Señor, por eso a esta hora, Padre Santo, te lo pedimos de todo corazón. Enséñanos, Espíritu Santo. Enséñanos a hacer tu voluntad. Enséñanos a hacer lo que te agrada. Danos discernimiento, Señor. No queremos andar en vano. No queremos andar como Saulo de Tarso anduvo mucho tiempo creyendo hacer tu voluntad. Y él estaba viviendo completamente equivocado. Queremos tener un encuentro contigo, Señor, así como lo tuvo el apóstol Pablo, donde se nos revele, donde tú nos reveles cuál sea tu voluntad, qué es lo que quieres que hagamos. Así como dijo el apóstol Pablo cuando te reconoció, Señor Jesús, ¿qué quieres que haga, Señor? Así te decimos hasta ahora, ¿qué quieres que hagamos, Señor? ¿En qué te podemos servir? Yo sé que tú tienes propósitos para cada uno de los que estamos aquí, tal vez propósitos diferentes para cada uno, Señor. Te pido, Padre Santo, a esta hora que reveles con tu Santo Espíritu, Señor, que reveles a nuestras vidas los propósitos, lo que tú quieres que hagamos. Revélanos tu voluntad, Señor. Ayúdanos a caminar diariamente haciendo lo que tú ordenas, lo que tú mandas, Señor. Y te pedimos perdón, Padre. A esta hora te pedimos perdón por no hacer tu voluntad, por esas veces que no hemos hecho lo recto ante tus ojos, Señor. Queremos ser como ese rey Ezequías que leímos, que hizo lo recto ante tus ojos. Queremos ser hombres y mujeres hacedores de tu palabra, Señor. Permite que así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Así como tú, Señor Jesús, le dijiste al Padre cuando estabas a punto de pasar esa copa, ese trago amargo, le dijiste, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Así te decimos a esta hora, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. Que se haga como tú ordenas, como tú mandas, Señor. Quita de nosotras toda necedad, toda insensatez, Padre. Y ayúdanos a edificar nuestra vida, nuestra casa en la roca. Ayúdanos a firmar nuestra casa, Señor, haciendo tu voluntad, haciendo lo que a ti te agrada, Padre. En el nombre de Jesús. Aquí estamos rendidos, Señor, ante ti, ante tu presencia.
adoptando esa posición de siervos tuyos. Aquí está nuestra vida. Dile, 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 hermana, dile, hermano. Aquí está mi ser, Señor. Listo, dispuesto. Dile, aquí está mi ser. Dispuesto a hacer tu voluntad. Dispuesto a servirte por encima de todas las cosas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, Señor, que así sea. Gracias, gracias, gracias por escucharnos, gracias por enseñarnos, Espíritu Santo de Dios. Bendito eres, bendito eres, bendito eres. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga misericordia de ti. El Señor ponga en ti paz. Bendito seas al levantarte, al acostarte, en tu salida, en tu entrada. Bendita sea tu alacena, bendito sea tu hogar. Bendito seas tú y toda tu familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y amén.